Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábado de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos, como siempre, un invitado especialísimo desde Brasil, Orlando Villarraga, con esta conferencia Perdonar, Estrategia para la Salud Integral. Orlando es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos de San José de los Campos en Brasil. Es autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, y Espiritismo y desenvolvimiento sustentable. Antes de iniciar nuestra tarea, vamos a elevar nuestro pensamiento pidiéndole al Padre que nos proteja, que nos apoye, que guíe a nuestro conferencista del día de hoy para que su verbo sea fluido, para que pueda entregarnos esto que ha preparado él con tanto cariño, y que nosotros también seamos ese terreno abonado que cual semilla este mensaje dé frutos en nosotros. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Orlando, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, buenas noches, Abel. Buenas noches a todos los participantes. Muy agradecido por la invitación para participar del estudio con ustedes en esta noche sobre ese tema bastante importante para todos nosotros, y especialmente para, si lo practicamos, mejorar nuestra salud física, mental, emocional, y tener como consecuencia nuestra evolución espiritual, avanzar un poco en la evolución espiritual en esta existencia. Entonces vamos a ver algunos asuntos que la doctrina espírita trae sobre este tema, y también algunos aspectos de varias investigaciones en el área de la psicología que refuerzan los principios de la doctrina espírita, los conocimientos de la doctrina espírita sobre este importante tema. Entonces, perdonar. Me gustaría comenzar con algunas reflexiones. ¿Será que es más fácil perdonar a alguien que está cerca o a alguien que está lejos? ¿Pueden comentar? ¿Lejos o cerca? ¿Puedo? Sí. Bueno, da lo mismo porque el rencor está en nuestros corazones. O sea, en ese caso sería indiferente la distancia. Claro, claro. Pero ¿hay alguna facilidad en que la persona esté más cerca o aquel que está más lejos? La experiencia muestra que es más fácil perdonar a alguien que está lejos que a alguien que está cerca, porque el que está cerca está permanentemente con nosotros, y si nos causa alguna dificultad, si nos molesta la presencia, si eso, con la persona que está cerca, esas emociones son más vívidas, nos desequilibran más fácilmente que alguien que está lejos. Una segunda reflexión sería si es más fácil perdonar a un conocido o a un desconocido. Laura, si quieres comentar. Creo que pasa algo parecido, ¿no? O sea, el conocido por tener la relación con esa persona, pues como que da más picazón que al desconocido, creo yo. Exactamente. Las experiencias muestran eso, que es más fácil perdonar a un desconocido que a un conocido, porque tiene más ligaciones emocionales, más recuerdos, más vivencias juntos, que hace que sea un poco más difícil. Y aquí viene una pregunta filosófica que es para nuestra reflexión, y vamos a ver en el transcurso si tenemos una respuesta sobre eso. ¿Será que Dios perdona? Y ahí vamos a dejar eso para más adelante en nuestra reflexión, para
ir pensando un poco sobre esa pregunta. Y aquí traemos el libro de Ney Prieto Pérez, que ustedes lo conocen a Ney, en esa obra del síntesis del Manual Práctico del Espíritu, que tiene un capítulo también sobre el perdón, y comienza con algunas preguntas bien interesantes, algunas reflexiones. ¿Cuántos males en este mundo podrían evitarse con el perdón? Y vemos que serían muchísimos si vamos realmente haciendo una evaluación de las veces que actuamos con rabia, con resentimiento, y que y hacemos cosas o decimos cosas que después nos arrepentimos, y que si pudiéramos haber perdonado antes, evitaríamos esos males. Ney también pregunta, ¿cuáles son las razones para que los seres humanos sean aún tan inflexibles y se dejen envenenar por el odio? Y eso lo estamos viendo muy marcadamente en el momento actual aquí en el planeta Tierra. Las corrientes de odio que han surgido por cuestiones especialmente políticas, y cómo eso va envenenando el pensamiento y la actitud de las personas, y hace que sean radicales en sus pensamientos, en sus actitudes, totalmente inflexibles para no escuchar al prójimo. Y él también hace una pregunta para la reflexión en lo que vamos a hablar. ¿A qué se deben semejantes susceptibilidades? ¿Y cómo podemos salir de ese estado? Y esa es la idea, trayendo en esta noche algunos puntos para nuestra reflexión, algunos conocimientos de la doctrina espírita y de otras áreas del conocimiento, para que podamos tener más elementos y podamos tomar mejores decisiones en nuestra existencia. Y comenzamos con el libro de los espíritus, cuando Allan Kardec preguntó a la espiritualidad que cómo era que Jesús entendía ese término de la caridad, cómo entendía Jesús la caridad. Y los espíritus superiores respondieron: benevolencia para con todos, indulgencia para las imperfecciones de los otros, y perdón para las ofensas de las otras personas. Entonces vemos que desde el punto de vista de la enseñanza de los espíritus superiores, el perdón, la actitud del perdón, la práctica del perdón, hace parte de la caridad. Y si nosotros como espíritas hablamos bastante de la caridad, que es importante hacer la caridad, que fuera de la caridad no hay salvación, una de las prácticas importantísimas para que realmente practiquemos la caridad es el perdón. Es fácil hacer la caridad de material, de dar un dinero, de dar un alimento, ese es el camino más fácil. Más complicado, más complejo, es la práctica de la benevolencia, de la indulgencia, y en este caso del día de hoy que estamos tratando del perdón. Y ahí, nuevamente, la espiritualidad superior en el Evangelio según el Espiritismo, cuando habla de la enseñanza de Jesús, cuando preguntó: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando él haya pecado contra mí? ¿Será hasta 7 veces? Y ahí la enseñanza es que Jesús no os digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y ahí los matemáticos que están asistiendo, 70 veces 7, en nuestra matemática de la Tierra serían 490. Pero la enseñanza que nos quería traer Jesús es que debería ser siempre, deberíamos perdonar siempre. Esa es la matemática de la espiritualidad con relación al perdón. Y vemos que Jesús, en sus momentos finales, aquí en el planeta Tierra, en esa existencia, en la cruz, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús entendía que esas personas estaban haciendo eso con él por causa de su ignorancia, y por eso pedía perdón al Padre, a Dios, para que los perdonara, porque fue por la ignorancia con relación a lo que estaban haciendo. Y en la oración del Padre Nuestro también se habla
se pide, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, refiriéndose a la importancia de perdonar a los otros para que realmente nosotros seamos perdonados. Entonces, en el Evangelio, según el Espiritismo, nos hacen mucho énfasis en la importancia de estar perdonando siempre. ¿Será que es fácil? ¿Será que es posible? Yo pienso que sí, que es posible. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, el conocimiento que nosotros adquirimos nos permite comenzar o continuar la práctica del perdón. Entonces, ¿qué es el perdón? Y eso es importante definirlo para que podamos entendernos que estamos hablando de lo mismo, del mismo concepto. La mejor definición que hasta ahora he encontrado sobre el perdón es esa. Es una decisión deliberada y consciente para desprenderse de los sentimientos de resentimiento, rabia, rencor o cualquier otro sentimiento negativo contra otra persona o contra sí mismo. Entonces vamos a ir parte por parte de esa definición para entender mejor qué es el perdón. Comienza que el perdón es una decisión deliberada y consciente. Y muchas veces asociamos que el perdón es cuestión del corazón, del sentimiento, cuando el perdón comienza en nuestro pensamiento, en aquella evaluación que hacemos de la situación en la cual estamos, por qué llegamos a esa condición, cuáles son las causas, y de una forma consciente vamos evaluando para desprendernos, o sea, desprendernos ¿de qué? De esos sentimientos de resentimiento, de rabia, de rencor o otros sentimientos negativos que tengamos. Entonces, comienza aquí en nuestro pensamiento para quitar esa carga que tenemos ahí, que tenemos que desprendernos de toda esa carga de sentimientos negativos que tenemos con relación a otra persona que nos pensamos que nos hizo mal, que nos trató mal, que fue injusta con nosotros, o muchas veces contra nosotros mismos. Tenemos sentimientos de rabia con nosotros mismos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que deberíamos haber hecho y no hicimos. Y vamos creando, aumentando, alimentando ese sentimiento de rabia contra nosotros mismos. Y por eso es importante el perdón, tanto para sí mismo, como cuando nos sentimos injusticiados o que fuimos heridos por otras personas. Y muchas veces el perdón contra sí mismo a veces es más difícil porque nos juzgamos muy severamente y no tenemos un poco de misericordia con nosotros para entender que si nos equivocamos en nuestro pasado, lo hicimos por algunas razones y que ahora tenemos un entendimiento, una comprensión diferente y que podemos hacer mejor cuando nos enfrentemos a ese mismo tipo de situación. Entonces, en la definición del perdón, es importante eso, tener en cuenta que es algo del pensamiento, que comienza por el pensamiento, para liberarnos de esos sentimientos negativos con relación a otras personas o con relación a nosotros mismos. Entonces, por eso el perdón normalmente se asocia con ofensas de otras personas, pero ¿será realmente que esas personas tenían la intención de herirnos, tenían intención de atacarnos? Muchas veces no, muchas veces es nuestra interpretación en el momento de la situación que pensamos que la otra persona dijo o hizo eso con la finalidad de herirnos. Y muchas veces no es así. También, cuando se habla de perdón con relación a otras personas, uno de los cuestionamientos que se hacen las personas es si la otra persona merece el perdón nuestro. Y ahí vamos a ver más adelante si realmente ese concepto
de que la otra persona tiene que merecer el perdón para que nosotros lo hagamos, no es el más adecuado. Debemos perdonar independiente de si la persona merece o no merece. Por eso muchas veces no es tan fácil, porque nosotros asociamos el perdón con la justicia, y el perdón está más asociado con la misericordia que con la justicia. Y ahí comienzan esas reflexiones bastante interesantes para que podamos entender mejor ese concepto del perdón. Bueno, entonces, para perdonar, nosotros tenemos que aprender a perdonar para poder saber perdonar cuando necesitemos hacerlo. También tenemos que aprender a perdonarnos, porque muchas veces el problema principal está en nosotros mismos. Tenemos que aprender a aceptar el perdón de otras personas cuando nos equivocamos y los otros nos perdonan. Nosotros deberíamos aprender y realmente saber aceptar el perdón, y muchas veces no ocurre eso por causa del orgullo. Y tenemos que aprender a pedir perdón. Entonces vea todas las nuances que existen en este tema del perdón. Hay muchas cosas, muchos asuntos que debemos aprender sobre el perdón, sobre perdonar a los otros, perdonarse a sí mismo, aceptar el perdón y pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Y por eso la ciencia viene estudiando esto, especialmente la psicología. Y es el doctor Fred Luskins. Él ha sido uno de los pioneros en el estudio del perdón a nivel académico. Él en 1999, o sea, a final del siglo pasado, fundó el proyecto del perdón en la Universidad de Stanford y creó lo que se llama el Laboratorio del Perdón. Y sus investigaciones han sido marcantes desde el punto de vista psicológico, para entender cómo es el mecanismo para que las personas consigan perdonar. Y en esta obra excelente, que está en español, Perdonar es sanar, libérese de los rencores y experimente los beneficios saludables que trae el perdón, muestra la relación que existe entre perdonar y sanar. Y en este otro libro recientemente publicado, Aprender a Perdonar y Tengo un Relacionamiento Feliz, que aún no está publicado en español, muestra la importancia de aprender a perdonar para mejorar nuestros relacionamientos con los otros seres humanos, para tener relacionamientos más armoniosos con los otros seres humanos que estamos conviviendo en este planeta. Y ahí el doctor Luskin, a través de sus investigaciones, ha encontrado que existen 3 componentes principales en ese proceso del resentimiento, que es la causa por la cual nosotros no perdonamos a las personas. Primero, que consideramos la actitud de la otra persona como una ofensa personal y la consideramos de una forma extremadamente exagerada. La persona puede decir algo que sí puede herirnos, pero nosotros aumentamos la magnitud de lo que la persona dijo o hizo. Otro componente es que culpamos al otro por la manera como nos estamos sintiendo en este momento. Estoy mal, me estoy sintiendo pésimo, estoy deprimido, pero es por causa de fulanito, porque me dijo tal cosa, porque hizo tal cosa, y le echo la culpa al otro de la forma en la cual yo me estoy sintiendo. Y el tercer componente es que creamos una historia, creamos como una novela de rencor con relación a esa persona por causa de aquello que creemos que fue la causa que generó toda esa situación que nos tiene heridos. Entonces, vean que mucho o casi todo depende de nosotros, de cómo nosotros evaluamos, cómo interpretamos esa actitud, lo que las personas hablan, y cómo transferimos para los otros la forma en la cual nosotros nos estamos sintiendo, y vamos elaborando cada vez más una historia
mental asociada con emociones bastante negativas sobre lo que nos está haciendo sentir mal. Entonces, y eso ocurre también porque en ese proceso nosotros hemos creado una serie de reglas y una serie de expectativas sobre las otras personas, sobre cómo esas personas deberían ser. Y nosotros en la doctrina espírita sabemos que cada uno de nosotros somos espíritus diferentes, con trayectorias evolutivas diferentes, experiencias diferentes, y tenemos el ejercicio de nuestro libre albedrío, que hacemos lo que consideramos más adecuado en ese momento. Solo que creamos reglas y expectativas sobre cómo los otros deberían ser. También creamos reglas y expectativas sobre cómo a las otras personas deberían pensar sobre determinados asuntos, o cómo deberían comportarse en determinadas situaciones, o cómo debería ser nuestra vida. Y no es de la forma que nosotros esperamos, tenemos la expectativa. Entonces, son reglas que a lo largo de nuestra existencia y como fruto de experiencias de otras existencias hemos creado, y hace parte de nuestra visión del mundo, que nos lleva a ese tipo de situaciones, de frustraciones, de que las personas actúan o piensan y hablan de una forma diferente a la que nosotros esperaríamos de esas personas, y por eso nos sentimos heridos y muchas veces nos sentimos que ellos nos están atacando, que nos están hiriendo, y vamos generando ese rencor, ese sentimiento de desaveniencia, de muchas veces con el tiempo de odio. Entonces, ¿qué ocurre cuando en esas situaciones nosotros no perdonamos? Y en esta obra de un médico brasilero, espírita, miembro de la Asociación Médico Espírita, aquí en Brasil, el doctor Francisco Callazeiras, también el profesor de la universidad, en esa obra llamada El valor terapéutico del perdón, nos dice que cuando no perdonamos, vamos aumentando el resentimiento que tenemos contra esa persona. Vamos aumentando poco a poco el odio. Vamos aumentando el dolor, tanto físico como emocional, como mental. Vamos aumentando nuestro desequilibrio físico y mental y emocional. ¿Y qué ocurre? Con el tiempo que va pasando y no resolvemos esa situación, la intensidad de todos estos sentimientos va siendo mayor y mayor cada vez. Y con eso, nosotros le damos el poder a esa otra persona de definir nuestro estado de ánimo. Y por eso la persona le echa la culpa al otro de que está con dolor, que se siente mal, que está desequilibrado, que está en esa situación por culpa del otro, porque le hemos dado el poder a esa otra persona de afectar nuestro estado de ánimo. Entonces vean que estamos transfiriendo para los demás el poder de controlarnos por no perdonar. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no perdonar? La investigación del doctor Luskin trae varias, algunas físicas, como por ejemplo, las personas que no perdonan, que son resentidas, que tienen rencor, con mayor frecuencia tienen o presentan diversos tipos de enfermedades. La presión arterial normalmente es más alta. Las tensiones musculares son bastantes porque las personas siempre están en ese estado de desequilibrio, afectados por el pensamiento que tienen sobre la otra persona. La respuesta inmunológica es baja, por eso la mayor frecuencia de enfermedades. El nivel de colesterol bastante alto. Las hormonas del estrés aumentan significativamente. La frecuencia respiratoria también aumenta y muchos de ellos presentan problemas cardiovasculares. Entonces vemos las consecuencias negativas de no perdonar. Y por eso vamos a ver cuando perdonamos, por qué es una estrategia excelente para mejorar nuestra salud. También
existen consecuencias de tipo psicológico y consecuencias en nuestros relacionamientos con los otros seres humanos, porque son relaciones no armoniosas, son relaciones de conflicto que tenemos que se van irradiando en nuestra relación con los demás. Por lo tanto, no perdonar tiene consecuencias serias, graves y continuas en nuestra salud física, emocional, psicológica, mental. Y es tan grave que, por ejemplo, puede acontecer casos como este que Chico Javier, en esa obra de Cuentos y Apólogos, cuenta sobre el caso de dos espíritus que durante muchas existencias cultivaron el odio, el resentimiento mutuo. Por varias existencias estuvieron en situaciones que la idea era que tuvieran o comenzaran a establecer una relación más solidaria, más de amor entre ellos. Y fuese agravando, porque cada día, cada existencia, el odio, el resentimiento aumentaba. ¿Qué ocurrió? La espiritualidad encontró como uno de los mecanismos para intentar acercar esos dos espíritus y para comenzar a trabajar el perdón, venir en esta existencia como siameses, porque ahí los dos espíritus dependían el uno del otro en la parte física para su sobrevivencia. Entonces veamos hasta dónde puede llegar la falta de perdón cuando es recalcitrante. Esa falta de perdón cuando aumenta cada día más el odio, el resentimiento, el rencor con relación a otro espíritu. Ojalá nunca lleguemos a ese punto. Entonces, ¿por qué no perdonamos con más frecuencia? Porque existen algunos obstáculos para perdonar. Existen algunos obstáculos para perdonar. Uno es la educación que en muchos lugares del mundo los niños, desde niños, reciben. Que dicen, perdonar es de las personas débiles, las personas que no tienen carácter, las personas que no son fuertes. Y vamos asociando el perdón con esas personas muy débiles de carácter, y lo cual no es cierto. Pero eso hace parte en muchos lugares de la educación desde los niños. También algunas creencias que existen así en la población, que hacen parte de la cultura popular. Una de ellas es pensar que perdonar es una actitud pasiva, que los que perdonan siempre están ahí quieticos, calladitos, y esos son los no. Para perdonar, por el contrario, es algo activo. Vimos que es una acción deliberada del pensamiento que requiere liberarse, desprenderse de esos sentimientos negativos. Entonces requiere un trabajo continuo, permanente. Otro obstáculo para perdonar es que las personas piensan que para perdonar tiene que olvidar las ofensas. Y nosotros dentro de la teoría espírita sabemos o nos enseña que todo lo que ocurre queda grabado en nuestro perispíritu. Entonces no podemos olvidarlo. Lo que podemos hacer es interpretarlo de una manera diferente para que podamos entender por qué consideramos que esa es una ofensa. Y ahí reformulamos eso que ocurrió, lo que nos permite liberarnos de esos sentimientos negativos y tomar una actitud diferente. Entonces, si pensamos que perdonar tenemos que olvidar, es un gran obstáculo que la ciencia está mostrando que no permite que muchas personas perdonen. También otras personas piensan que perdonar significa ser complaciente con la falta. Y eso lo vemos mucho. Y aquí en Brasil es muy evidente la violencia contra la mujer. Llega el hombre, le pega porque llegó con sus traguitos, y la mujer queda muy mal, tal, y lo perdona.
no, él va a mejorar, él va, y ahí se piensa que ese es perdonar, ser complaciente con la falta, y no tiene nada que ver perdonar con ser complaciente. Por el contrario, toma una actitud que lo lleva a actuar de una forma diferente, activa. Otros piensan que para perdonar necesariamente tiene que reconciliarse, y los estudios muestran que no necesariamente tiene que se reconciliar. A veces la situación fue tan difícil, tan grave, que podemos entender la otra persona, mas la mejor decisión en ese momento es cada uno va por su lado para fortalecerse, para crecer, y tal vez más adelante en esta existencia o en una otra reencontrarse para poder ajustar esa deuda que fue generada en ese momento. Y otro obstáculo es la indulgencia incondicional, de que tenemos que perdonar sin ninguna condición. Y eso a veces no es totalmente lo más adecuado. Y otro obstáculo para perdonar, y eso se ve un poco dentro del condicionamiento reencarnatorio. Reencarnamos en un grupo familiar, a veces con otros espíritus con los cuales tenemos algunas deudas difíciles del ayer, y llegamos en esa condición con el objetivo de mejorarnos. Entonces, la reencarnación nos coloca en ese condicionamiento para que podamos tener la oportunidad de ir sanando esas desavenencias que tenemos. Pero muchas veces no conseguimos superar esa situación, no conseguimos mejorar, y esa condición familiar ayuda, o no ayuda, sino no permite que podamos realizar ese objetivo. Son casos específicos, complejos, por eso no podemos generalizar en ninguno de estos aspectos. Cada uno tiene que ser estudiado en detalle. Y eso es por causa del egoísmo y del orgullo. Otros obstáculos es el sentimiento que muchas veces tenemos, que algunas ofensas son imperdonables, y con ese paradigma queda extremadamente difícil, casi que imposible, perdonar a alguien si tenemos ese pensamiento. Otro obstáculo es que muchas veces la persona no tiene la motivación suficiente o las razones suficientes, porque no consiguió elaborar, deliberar suficiente sobre el asunto, sobre las causas, para poder tomar la decisión, para poder motivarse a perdonar a la otra persona. Y muchas veces la persona quiere perdonar, pero no tiene las herramientas, no tiene la preparación adecuada para perdonar. Y ahí ese es un obstáculo. Y por eso aprender, instruirnos sobre este tema del perdón es importante, porque nos va dando las herramientas, nos va preparando para poder perdonar si tenemos algo que perdonar en esta existencia. Y otro obstáculo grande es que seguimos reaccionando de la misma manera en las mismas situaciones, y por eso no vamos a conseguir superar. Por el contrario, solamente vamos alimentando más esas situaciones que van alimentando el resentimiento, el rencor. Entonces vea que existen varios obstáculos, y tal vez algunos de esos obstáculos estén presentes en nuestra existencia, y que por eso han dificultado el perdón, el ejercicio del perdón en nuestra vida. Por causa, como siempre, del egoísmo y el orgullo. Y por eso el doctor Alberto Almeida, también aquí espírita, miembro de la Asociación Médico Espírita, en esa obra del perdón como camino y el camino del perdón, él menciona que existen algunos factores que afectan la duración entre en ese momento que nosotros decidimos o queremos perdonar hasta el momento que ocurre el perdón. ¿Cuáles son esos factores? Primero, la gravedad
que nosotros le atribuimos a la falta, la gravedad que le atribuimos a la ofensa. Cuanto más grave pensemos que es la falta, va a durar más tiempo para nosotros llegar al punto de perdonar. También depende mucho de nuestra capacidad actual de amar a nuestro prójimo, porque cuanto menos capacidad tengamos, va a ser más difícil el proceso del perdón. Y el otro factor que afecta la duración del perdón es la voluntad que tengamos de perdonar. Porque si no tenemos la voluntad, difícilmente comenzamos ese proceso. Por eso tenemos que fortalecer nuestra voluntad, entender la importancia, y por eso la importancia del conocimiento de este tema, para que podamos fortalecer nuestra voluntad de perdonar y de ejercitar el perdón en nuestra vida. Entonces, y por eso, la espiritualidad superior en el Evangelio según el Espiritismo nos muestra los efectos buenos de la práctica del perdón. Y la espiritualidad dice que existen esos efectos en dos dimensiones, en la dimensión moral y en la dimensión material, tanto de nuestra vida actual como para vidas futuras. Entonces, el ejercicio del perdón debería comenzar en esta existencia. Y nosotros que estamos teniendo la oportunidad de estudiar sobre esos temas que la doctrina espírita nos presenta, deberíamos aprovecharlos para colocarlos en práctica, porque en la medida que trabajemos mejor en esta vida, la vida futura, las condiciones van a ser muchísimo mejores. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del perdón? Existen varios. Vamos a mencionar algunos de ellos. Reduce el estrés. Y parece obvio, si tenemos mejores relaciones, si no estamos con aquella carga emocional negativa, el estrés va a ser reducido. Mejora nuestro sistema inmunológico, porque vamos teniendo más emociones positivas que van produciendo más neurotransmisores, va mejorando todo nuestro sistema inmunológico. Nos hacemos más fuertes emocionalmente porque conseguimos entender que podemos superar esas situaciones y que podemos mejorar la expresión de nuestras emociones con las otras personas. También mejora nuestra habilidad de pensar con más claridad porque ya hemos hecho una deliberación consciente sobre las causas, sobre por qué estoy con esos sentimientos tan negativos. Y entonces ese pensamiento más claro me va a permitir tener mejores decisiones. Y como consecuencia evidente, vamos a mejorar nuestras relaciones con los otros seres con los cuales estamos conviviendo en esta existencia. Otros beneficios del perdón es que nos muestra que nosotros no somos víctimas de nuestro pasado. Lo que hicimos en el pasado, equivocado, o las situaciones de conflicto que tuvimos con otras personas en el pasado, aquello que ocurrió que creemos que nos hirieron, que nos dijeron cosas con el objetivo de hacernos sentir mal, no somos víctimas de nuestro pasado. Eso ocurrió y ahora en el presente podemos reformular, podemos interpretar de forma diferente y tomar nuevas decisiones para crear un futuro mejor para nosotros. Entonces, perdonar nos permite entender eso para que no seamos o no nos sintamos víctimas de nuestro pasado. Y también otro beneficio del perdón es el poder que tiene el ejemplo del perdón. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de convivir o están conviviendo con una persona que así perdona, que es excelente. Es un ejemplo porque nos motiva a ser como esa persona y el ejemplo realmente atrae mucho más que las palabras. Otro beneficio del perdón es que nos permite tener más tiempo
más energía para cuidar y para practicar nuestras manifestaciones de amor con las personas más importantes de nuestra existencia. No desperdiciamos tanta energía, tanto tiempo pensando, remordiendo esos sentimientos negativos. Y eso tiene una consecuencia que aumenta nuestra autoestima porque nos sentimos más libres, nos sentimos que podemos y que tenemos la capacidad, la habilidad de superar esas situaciones difíciles. Entonces, la práctica del perdón, y aquí es donde viene la parte importante. Deberíamos tomar menos personalmente las ofensas o aquello que creemos que son ofensas de las otras personas. Porque muchísimas veces, si analizamos bien, la persona no tenía el objetivo de ofendernos. Nosotros interpretamos por diversas razones, estábamos mal, teníamos un problema, no estábamos bien de salud, estábamos con un problema económico y cualquier cosa que la persona dijo lo tomamos como una ofensa. Entonces, en la medida que tomamos menos personalmente esas, entre comillas, ofensas, nos va a llevar a la práctica del perdón. También, otra forma es asumir la responsabilidad por los sentimientos. Recuerden que nosotros, cuando tenemos el rencor, la rabia, decimos que es el otro, la causa, cuando realmente somos nosotros mismos por el pensamiento que elaboramos con relación a lo que ocurrió o a lo que nos dijeron. Entonces, deberíamos observar más las cosas buenas, tantas cosas buenas que están ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros. Y en el Evangelio según el Espiritismo nos dice que si nosotros al final del día escribiéramos en una hoja todo lo bueno que ocurrió y en la otra, del lado contrario, las cosas no muy buenas que ocurrieron, nos daría vergüenza de quejarnos y de lamentarnos porque las cosas buenas que ocurren son muchísimo mayor que las cosas no muy buenas que ocurren en nuestra existencia. Por eso deberíamos intentar observar con más frecuencia las cosas buenas de la vida, reforzando las emociones positivas que tenemos con tantas cosas buenas que están ocurriendo, solo que como no estamos prestando atención a lo que está ocurriendo, no percibimos tanta cosa buena que está aconteciendo. Y deberíamos también desafiar aquellas reglas que nosotros mismos hemos creado que no se pueden cumplir. Nosotros no controlamos la vida de las otras personas. Y a veces es una regla que colocamos para nosotros. Y es una regla que muchas veces es muy difícil de cumplir. Entonces tenemos que desafiar, entender el libre albedrío de las personas, entender que el ritmo de otra persona es diferente de mi ritmo, que cada uno tiene su velocidad. Todo eso son reglas que nosotros hemos creado, que todo el mundo tiene que hacerlo de mi forma, en el tiempo, como yo quiero. Son reglas que no se pueden cumplir. Entonces deberíamos desafiar esas reglas que nosotros mismos hemos creado. Y pasar de creernos víctimas a pasar a ser los héroes o heroínas en nuestra historia personal. Somos los personajes importantes. Y tenemos una historia muy buena para contar en la medida que pensemos que podemos hacer mejor y que estamos haciendo cosas buenas ya. Entonces, muda la narrativa, muda la forma como nosotros nos percibimos a nosotros mismos y la forma en que percibimos nuestra relación con nosotros. Todo eso hace parte de ese proceso de la práctica del perdón. El perdón no es una cuestión binaria. Estoy hoy y ya perdoné. Es un proceso que lleva tiempo, como vimos anteriormente, los factores que el doctor Almeida explicó. Entonces, el perdón es como dicen los cachacos, es para usted. Ahí en la costa diría, es para ti. El principal beneficiario eres tú. El perdón, entonces no es para el otro,
es para uno mismo, es para mejorarnos. Debemos asumir la responsabilidad porque es nuestra y la gran mayoría de las veces es nuestra. Es para nuestra sanación porque vimos que mejora nuestra salud física, mental, emocional y la consecuencia de nuestra salud espiritual. Mejora la salud. Nos permite controlar mejor la expresión de nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nos desapegamos de esos sentimientos negativos y vamos cultivando más nuestros sentimientos, nuestras emociones positivas. Tenemos que aprender o mejorar o conocer más sobre el perdón para poder ejercitarlo mejor. Y algo muy importante y que nos da bastante motivación es que todos podemos aprender a perdonar. No es solo una característica de los espíritus superiores de Jesús, de Buda, ¿no? Madre Teresa. Todos nosotros podemos aprender y podemos practicar. Entonces deberíamos hacerlo, colocarlo como parte de nuestro día a día. Es una decisión que nos lleva a una acción personal, porque recuerdan, comienza aquí en nuestro pensamiento, en la deliberación, para evaluar cuáles son esos sentimientos negativos que tenemos y desprendernos de esos. Entonces depende, es de cada uno de nosotros. Es una alternativa que nosotros tenemos. Podemos decidir en el camino del perdón o podemos decidir continuar en el camino del rencor, del resentimiento, del odio. Es una alternativa que todos tenemos. Y está disponible a cualquier momento. Cuando queremos comenzar con la fuerza de voluntad, vamos a iniciar el proceso a cualquier momento. Depende de nosotros. Nos permite comprender que esas agresiones pueden, sí, ser que la persona nos quiera agredir, pero también muchas veces es que nosotros interpretamos como algo agresivo cuando realmente no lo es. Pero nosotros vamos a permitir que eso nos afecte o no. Y de ahí, ese pensamiento, esa decisión nos va a permitir estar mejor de salud, porque no nos vamos a dejar llevar por esos sentimientos negativos. Nos sirve el perdón para la vida presente, para mejorar mucho nuestra condición, nuestros relacionamientos. Y es un acto extremadamente inteligente, porque muestra que estamos usando nuestro pensamiento para tomar decisiones que van a afectar significativamente de forma positiva nuestra salud física, mental, espiritual, emocional. Y como consecuencia, si vemos todo eso, perdonar es una excelente estrategia de salud integral. Y por eso la espiritualidad nos recomienda que lo practiquemos. La ciencia nos está mostrando varios recursos, varios caminos, los mecanismos de cómo es que ocurre. Entonces, tenemos todo para que lo coloquemos en práctica como una estrategia de salud. Y por eso el doctor Luskins nos dice, el perdón no modifica el pasado, no lo podemos cambiar, pero cambia el presente, porque lo podemos interpretar, lo podemos reformular de otra forma que nos va a permitir entender mejor por qué eso ocurrió y qué vamos a hacer diferente de aquí para adelante. Y aquí traemos una enseñanza que Allan Kardec nos trajo, ¿no? De una comunicación del espíritu de Pablo, uno de los que colocó Lana en el Evangelio según el Espiritismo, que dice: el verdadero perdón se reconoce en los actos mucho más que en las palabras. Por eso está más relacionado. Finalmente, cuando realmente lo colocamos en práctica a través de las acciones, porque si no podemos hablar mucho, pero nada práctico. Entonces, última pregunta que me gustaría dejar para la reflexión es: ¿qué voy a hacer para practicar más el perdón en esta existencia? Y ahí, cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras experiencias individuales, de nuestras experiencias del momento presente, va a definir qué
es lo que puede hacer para ejercitar más el perdón. Entonces, para concluir, importante, vivir más en el presente, que es cuando podemos hacer la diferencia, podemos hacer las cosas. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita que nos explica estos temas en profundidad. Deberíamos aprovechar y estudiar más en profundidad estos temas. Deberíamos prestar más atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de ver tantas cosas buenas que están pasando y que nosotros las dejamos pasar desapercibidas. Observar eso que está ocurriendo bueno y asumir la responsabilidad por nuestros sentimientos, por la forma, el estado de ánimo que estamos viviendo en este momento. Y practicar el perdón. Y no sirve hablar mucho si nosotros no colocamos en acciones de nuestro día a día. El ejercicio, la práctica del perdón, seguramente nos va a ayudar a crecer espiritualmente bastante y va a mejorar nuestra salud porque es una de las mejores estrategias de salud que tenemos actualmente. Muchas gracias por la atención. Gracias, Orlando. Aquí también estamos presencialmente 5 personas en nuestra sede de Fusenda, acá en Barranquilla. Así que abrimos las preguntas para los compañeros aquí encarnados presencialmente y para los virtuales, los encarnados virtualmente, que quieran hacer una pregunta con respecto a este tema que nos toca a todos, ¿no? Nos toca a todos. Y como tú lo has dicho, es por nosotros también, es por los demás, pero también por nosotros. Principalmente. Y recordamos las palabras de Jesús: amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces, si nos amamos a nosotros mismos, tenemos esta obligación con nosotros mismos de perdonar al prójimo, porque el no perdonar, como tú lo explicaste muy bien, nos afecta en todos los sentidos, ¿sí? Nos desequilibra en todos los sentidos. Si de verdad nos queremos, debemos perdonar. Y ya sabemos que la justicia depende de Dios. Dios no necesita ayudantes para él aplicar su justicia. Al contrario, orar por esos hermanos que se están comprometiendo, ¿sí? Pero es Dios al que le toca castigar, no a nosotros. O bueno, corregir, no digamos castigar, corregir en las diferentes modalidades. Y a las demás personas también, porque sabemos que por el amor podemos, multitud de errores podemos resarcirlos por la práctica del bien, por la benevolencia. Entonces, ¿quién quiere decir algo? Bueno, yo pienso que una de las razones por las que muchas personas no perdonamos a veces es porque nos sentimos que como otra tercera persona nos está obligando, llámese nuestro papá, nuestra mamá, nuestro profesor, el mejor amigo, novia, novio, pastor, cura, sacerdote, líder espiritual, que tenemos que perdonar al otro, o incluso en la parte institucional judicial, con estos procesos de la víctima de violencia, toda esa cuestión, en esas audiencias que se hacen, donde prácticamente las víctimas de violencia se sienten presionadas por los jueces, por los fiscales, a que tienen que perdonar a los tipos violentos armados porque ya ellos se arrepintieron, entre comillas, ¿no? Entonces, yo pienso que ese sería un falso perdón. Entonces, el perdón tiene que ser un proceso del corazón, ¿verdad? Claro que es mejor perdonar que buscar la revancha y todo eso, pero debe ser un proceso personal. Está muy bien que los amigos, los líderes espirituales, los familiares, los profesores influyan sobre uno, claro, positivamente, pero a veces hay personas que perdonan es porque se sienten como que presionados. En ese ejemplo que di y en la otra parte como para quedar bien, no quede bien con el pastor, cosas así. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Yo tengo una pregunta para hablar.
Señor Orlando, yo tengo una pregunta para usted. Es algo que me inquieta bastante. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que, digamos, recibamos o seamos víctimas de un delito, por ejemplo. Bueno, uno tiene que hacer cumplir la ley porque para eso están las leyes en la tierra, ¿verdad? Entonces ahí entra una dualidad. Un ejemplo, una madre que le asesinen su hijo, como estaba diciendo el compañero, esos casos que se han visto de violencia. Sí, la madre perdona, pero entonces no tiene que acusar a la persona porque lo tiene que perdonar. Y una de las leyes humanas es que, por ejemplo, matar tiene consecuencias por la ley, tiene una serie ya definida de una pena. Entonces, esa persona que mató tiene que tener una consecuencia, un castigo. Consecuencia, sí. Eso es del el asesino con la ley del país. La otra circunstancia es la persona que, por ejemplo, que tú mencionaste, la mamá que mataron a su hijo. Ella tiene un dolor emocional muy fuerte porque vio o presenció o supo de la muerte de su hijo por causa de esa persona. Entonces la madre está con ese dolor emocional muy fuerte que puede convertirse en un rencor, un resentimiento, en un odio con relación a esa persona. Y ahí va a depender de esa persona hacer el trabajo para perdonar a ese individuo, de que ella no sienta esa carga emocional negativa con relación a esa persona, lo cual es independiente del ejercicio de la ley del país, ¿sí? De las leyes civiles. Y por ejemplo, el doctor Fred Luskins, en esa obra que les comenté de perdonar es sanar, él trabajó con personas de Irlanda del Norte, católicos y protestantes. Si ustedes recuerdan de la historia, ellos se mataban entre sí porque eran protestantes y los otros eran católicos. Y él comenzó a trabajar con esas familias, asesinos de un lado y personas que habían sufrido la muerte de un familiar por causa de una de esas personas. Durante varios años, él comenzó a explicar todo ese proceso de cómo funciona, cómo afecta la persona, que el perdón no es para el asesino, el perdón es para la salud de la persona individual. Y entonces va mostrando la evolución que la persona va teniendo en esa reformulación de lo que había pensado sobre ese incidente trágico con relación a un familiar. Entonces, no se olvida. Recuerden que eso nosotros no olvidamos. Interpretamos de una forma diferente que nos da la paz interior. Y entendemos que esa persona causó mucho dolor, infringió la ley divina y va a tener sus consecuencias. Primero, aquí a nivel físico, por las leyes humanas, y después va a tener las consecuencias de tipo espiritual. Pero el perdón principalmente es para la persona que está sufriendo. Porque, y de alguna manera eso le ayuda a aliviar el dolor. Sí, con certeza. Y el libro es muy bueno. Trae muchos ejemplos de que él trabajó con poblaciones que tenían ese tipo de problemas, exactamente como lo que tú describiste, de asesinos y familias de los que habían sido asesinados. Bueno, vamos a pedirle a Erika, que ya está aquí posicionada, de que nos haga la oración de final. Abel. Sigue adelante. Ok, no, mi aporte es cortico. He entendido de lo que llevo estudiando el perdón, que el perdón es un proceso, y un proceso que es diferente en cada caso, ¿verdad? Porque hay esas que llamamos ofensas, pues hay unas que son más hondas, más profundas que otras, y
bueno, en fin, dada la interpretación que le hayamos podido dar en su momento a cada una de ellas, el proceso va a ser diferente. Pero una vez que ya nosotros entendemos estos procesos, entendemos la importancia del perdón, entendemos que el primer beneficiado del perdón somos nosotros mismos. Mira, yo de ahora en adelante no me permito, no puedo permitirme seguir conservando rencores. Así de sencillo. Ese es mi aporte. Eso es así, muy bueno. Abel, voy a hacer también un aporte. Un comentario. Sigue. Adelante. Bueno, el perdón es tan importante que está dentro de la columna vertebral como uno de los pilares dentro de los procesos de reparación, está dentro del proceso de justicia y paz de Colombia y dentro de los procesos de conflictos armados que se han dado en todo el mundo. Entonces, una de las cosas que ha hecho el Estado colombiano con las víctimas de la violencia de conflicto armado, de los hacedores del conflicto armado, es pedirle perdón a esas familias, a esas personas que han hecho tanto la violencia como han sido víctimas de la violencia. Entonces el perdón es tan importante que hace parte de una legislación como parte de un proceso también de reparación para las víctimas que han sido parte de ese proceso tan violento que ha tenido nuestro país. Ese era el aporte que quería dar. Bueno, muy bien. Solo quería un punto final, a ver.